Esta presentación tiene como finalidad exponer y socializar los elementos básicos de un diagrama de componentes en UML, explicando a su vez qué es y cómo funciona. Inicialmente tenemos pues que ahondar en qué es un diagrama de componentes. Básicamente un diagrama de componentes muestra las dependencias lógicas entre componentes de software, sean estos componentes fuentes, binarios o ejecutables. Ilustran las piezas del software, controladores embebidos u otros que tengan que ver o tener relación con estos. Los diagramas de componentes se relacionan con los diagramas de clases, ya que un componente normalmente se corresponde con una o más clases, interfaces o colaboraciones, pero un diagrama de componente tiene un nivel más alto de abstracción que los diagramas de clases. Usualmente un componente se implementa por una o más clases u objetos dependiendo de la modelación que estemos realizando, esto en tiempo de ejecución. Resumiendo, el diagrama de componentes ilustra las piezas de software que conformarán un sistema. Los diagramas de componentes pueden ser utilizados para modelar sistemas de software de cualquier tamaño y complejidad. Ahora vamos a explorar los elementos básicos que conforman los diagramas de componentes. Inicialmente tenemos como tal el componente. El componente puede ser representado con un rectángulo en el que se inscribe su nombre y en el que se muestran dos pequeños rectángulos en su lado izquierdo, como podemos ver en la parte superior de la imagen. También los componentes se representan como un clasificador rectangular con la clave componente dentro del rectángulo, y opcionalmente también se puede mostrar como un rectángulo con un icono de componente en la esquina superior derecha, como vemos en la parte inferior de la imagen. Los componentes tienen 4 características básicas. Debe ser reutilizable, ser intercambiable, poseer interfaces definidas y ser cohesivos. El segundo elemento que conforma un diagrama de componentes es la interfaz. La interfaz es el enlace de unión entre varios componentes. La interfaz se representa como un pequeño círculo situado junto al componente que lo implementa y unido a él por una línea continua. La interfaz puede tener adicionalmente un nombre escrito al lado del círculo. Un componente puede proporcionar, suministrar o a su vez usar una o varias interfaces. Como podemos ver en el diagrama, en la imagen, en la parte inferior derecha, esta es la representación de cómo él utilizaría dos interfaces y cómo suministraría tres interfaces, las cuales serían X, Y y Z. También en la imagen podemos ver dos ejemplos de uso o de configuración de interfaces. En la primera vemos el componente A usa la interfaz que provee el componente B. Y en la segunda vemos que el componente D puede reemplazar al componente B porque utiliza la misma interfaz que utiliza el componente B. Como mencionamos anteriormente, los componentes deben ser o deberían poder ser reutilizables. Por último, el diagrama de componentes, pues también para unir todos estos elementos que ya hemos descrito, debe poseer algunas relaciones. Por lo general son las mismas relaciones que que se trabajan en los otros diagramas de UML, las cuales son dependencia, generalización, asociación y realización. En este caso estamos viendo una relación de dependencia donde el servidor.java, el componente servidor.java y el de componente transmisor AB dependen del componente cliente.java o de los servicios o funcionalidades que presta este, así como cliente.java depende de un componente HTML que le proporciona o le suministra funcionalidades. Por último, para conjugar todos estos elementos y ver un pequeño ejemplo, voy a explicar esta imagen que vemos en la presentación, donde se muestran algunos componentes y sus relaciones internas. Básicamente, los conectores vinculan las interfaces suministradas por el componente producto y el componente cliente a las interfaces que requiere el componente orden. Una relación de dependencia asigna los detalles del componente cuenta a la interfaz pago que suministra el componente orden. Muchas gracias.